Londres, 1967. El silencio de una pequeña habitación se interrumpe cuando la voz de Bobby Tracy, un niño de 8 años, surge desde el más allá a través del médium Leslie Flynn. Su testimonio es conmovedor. Tras perder la vida en un trágico accidente, descubrió un mundo de juegos, escuelas y reencuentros familiares. La muerte no extingue la infancia. Prepárate para conocer esta historia. El 30 de enero de 1967 se llevó a cabo una de las sesiones más singulares y emotivas en el archivo de mediumnidad de Leslie Flynn en Londres. En la penumbra del salón, acompañados por los investigadores el señor Woods y la señora Green, los asistentes esperaban la manifestación de alguna energía rezagada. De pronto, la densa atmósfera fue atravesada no por la voz grave de un adulto, sino por los fonemas inocentes, agudos y cantarines de un pequeño. Era Bobby Tracy, quien desencarnó a la temprana edad de 8 años. La voz infantil comenzó a manifestarse con una claridad asombrosa, rompiendo el hielo del escepticismo. Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias. ¿Quién habla? Vaya, los puedo escuchar bastante bien. Sí, soy Bobby. ¿Me escuchan? No sé cuánto tiempo llevo exactamente de este lado, pero estoy muy bien. ¿Y ustedes qué hacen? Yo aquí voy a la escuela. Sí, voy a la escuela. ¿Qué aprendo? Aprendo muchas cosas. Aprendo geografía, aprendo historia, toda clase de cosas interesantes. Vivo con mi mamá. Ella está aquí conmigo. Tenemos una casa hermosa, una casa muy bonita. De verdad, es un hogar muy lindo. La muerte de un niño es una de las realidades más difíciles de asimilar en la tierra, pero en el plano espiritual, la infancia continúa su curso bajo las leyes de infinito amor y protección. Muchos se preguntan cómo llega aquí. No lo sé del todo. Quiero decir, no sufrí una enfermedad larga. Yo morí, simplemente morí en un instante. Pero no me importó, no dolió. Mi mami y yo veníamos juntos. Fuimos golpeados. Fuimos alcanzados en un choque, un accidente en la carretera, un gran impacto en el camino. Los dos nos apagamos al mismo tiempo y despertamos aquí. Qué alivio que mi mamá esté conmigo. Yo no quería estar en este lado sin ella. No sería justo, ¿verdad? No, claro que no lo sería. Por eso estamos juntos. Aquí tengo muchos amigos, amigos de todo tipo, niños grandes, niñas grandes también. Jugamos a muchas cosas de este lado. Jugamos al cricket, jugamos al fútbol y a otros juegos. Hacemos muchas cosas divertidas todo el tiempo. Al dejar el cuerpo de manera abrupta, la conciencia infantil no experimenta el trauma de la destrucción física, sino un despertar natural rodeado de rostros familiares. El lugar donde vivimos es precioso. Tengo un jardín enorme, un jardín tan hermoso que le sorprendería. No tengo mascotas propias de las que debo hacerme cargo, pero juego con todos los animales que encuentro por aquí. A veces viene un perro, a veces un gato, un caballo o un pony. ¿Saben qué me gusta mucho? Montar a pony. Sí, lo hago seguido. Veo toda clase de cosas hermosas. Me gusta la escuela de aquí, aunque cuando estaba en la tierra nunca fui a una escuela formal porque era muy chico. Pero esta escuela es diferente. Es una casa enorme, un lugar gigantesco con muchas habitaciones llenas de señoras, maestros y muchos niños como yo. Yo soy un niño grande ya, y soy muy buen chico. Al menos eso es lo que todos me dicen aquí. Así que debo serlo, ¿verdad? Si todos lo dicen, debe ser verdad. Amigos, este es el momento de dejar su like. De este lado del camino también hay hombres amables que nos cuidan. Hay un maestro al que todos nosotros llamamos el capitán. Le decimos así porque él solía tener un barco de verdad cuando vivía en la tierra. Solía navegar de un lugar a otro llevando personas hacia una isla y trayéndolos de vuelta. Ahora, aquí en el mundo espiritual, tiene un pequeño bote y nos lleva a todos los niños a dar paseos por el agua. Nos encanta navegar con él.
Es un hombre muy agradable, con el rostro rosado y siempre lleva un pequeño sombrero con un botón arriba y una chaqueta azul. Nos lleva a una isla pequeña y hermosa, y ahí jugamos a las escondidas, corremos, trepamos a los árboles y pasamos momentos muy felices. También estoy aprendiendo a pintar. Me fascina pintar. Tengo libros llenos de pinturas y hojas de papel donde hago dibujos hermosos. En la tierra me gustaba el dibujo, pero ahora puedo hacerlo mucho mejor. Tengo una perspectiva excelente. Mi maestro me dice que tengo una buena perspectiva. El plano espiritual provee a las almas infantiles de entornos didácticos donde el aprendizaje se realiza a través de la creatividad, el juego y la interacción directa con la naturaleza. A veces la gente me pregunta por mi papá. Él no está aquí con nosotros. Mi papá tiene a otra señora ahora en la tierra. Mi mami y yo lo vemos a veces desde aquí. Observamos lo que hace, pero él tiene otra vida con otra persona. Nosotros estamos bien solos. Aquí en mi entorno todo es paz. Mi casa tiene un gran techo que termina en una punta muy alta, con ventanas enormes. En la parte del frente hay un ventanal gigante que conecta con un balcón hermoso por el que puedes caminar. Tiene unos escalones preciosos, una gran puerta de entrada y muchísimas flores de colores en el jardín. Por dentro hay varias habitaciones y un cuarto muy lindo donde nos sentamos todos a conversar en sillas cómodas sobre alfombras suaves. Está lleno de las cosas bonitas que le gustan a mi mamá y a mí también me gustan. El pensamiento en el más allá moldea el entorno de manera inmediata, permitiendo que los hogares de los desencarnados reflejen sus más profundos anhelos de armonía y confort. Aquí no necesitamos comer como lo hacen ustedes. No comemos realmente, aunque si a veces tengo el antojo o el deseo de probar algo, solo tengo que pensarlo y aparecen. Puedo tener una manzana o alguna fruta si quiero, pero la verdad es que casi nunca las necesitamos. Hay muchos árboles frutales por todos lados, pero nadie come de ellos por hambre, solo por el gusto de sentir el sabor. El clima aquí es maravilloso, siempre es hermoso, cálido y agradable. No hace frío en absoluto, nunca tenemos frío. A veces me dejan venir a estas reuniones donde ustedes hablan. No sé muy bien por qué me permiten venir a mí, si no soy un adulto grande como los otros espíritus que hablan. Pero me dijeron que ustedes querían conversar con nosotros y a mí me gusta hablar. Me agrada contarles cómo es mi vida aquí. La inocencia de un niño se convierte en el puente más puro para comprender que la supervivencia de la identidad no requiere de dogmas, sino simple continuidad de la existencia. Cuando sea más grande, me gustaría convertirme en un maestro. Me encantaría enseñar a otros, tal como los maestros me enseñan a mí hoy en día. Ellos son muy buenos, tanto los hombres como las mujeres que nos educan. Todos aquí son sumamente amables. Los maestros usan túnicas muy especiales, como ropas ceremoniales que los identifica. Sé que el señor que está sentado ahí en la sala trabaja mucho para ayudar a la gente y que tiene un médico espiritual que lo acompaña y lo cuida. Es un hombre con mucha suerte porque tiene esa protección de nuestro lado. Ese doctor no quiere que tú mueras todavía. Quiere que te quedes ahí abajo y hagas mucho trabajo útil antes de venir. Es mejor que te quedes mucho tiempo en la tierra para ayudar a los demás, porque si vienes ahora, habrían personas que se pondrían muy triste por tu partida. Así que quédate allá abajo por un largo tiempo. El servicio y la guía espiritual operan en ambas direcciones, demostrando que desde el más allá se monitorizan y sostienen las misiones de vida de quienes aún habitan el plano físico. Normalmente nosotros no usamos la voz como lo están haciendo ahora. Hablar se requiere de mucha energía que tomamos prestada de ustedes, pero luego se las devolvemos, no se preocupen. En nuestro mundo nos comunicamos directamente de mente a mente, transmitiendo las ideas y los pensamientos de forma clara.
es mucho más fácil y rápido porque aquí no tenemos cuerdas vocales ni cuerpos pesados. El pensamiento lo es todo. Por eso, cuando ustedes piensan en nosotros con amor, esos pensamientos nos alcanzan de inmediato. Los sentimos y nos alegran. Aunque ustedes no nos vean, nosotros estamos ahí en ocasiones, observando sus vidas. No teman a la muerte. La muerte es solo una puerta que se abre hacia un mundo más brillante. Cuando llegue su momento, siempre habrá alguien querido esperando para recibirlos con los brazos abiertos. Yo estoy feliz aquí, creciendo y aprendiendo en un cielo que nunca termina. Me tengo que ir ya. Mi mami me espera. Adiós a todos. Gracias por escucharme. Adiós. La voz de Bobby Tracy comenzó a dispersarse lentamente, arrastrada por el siseo magnético de la cinta de carrete, hasta que el silencio volvió a reinar en la habitación de Leslie Flynn. Aquella tarde de 1967, los asistentes no presenciaron un discurso teológico complejo, sino algo mucho más impactante: la confirmación de que el lazo materno, la alegría de la niñez y la pureza del alma sobreviven intactas al frío asfalto de un accidente vial. La historia de Bobby Tracy nos enseña que la transición hacia el otro mundo no despoja al ser humano de su esencia, sino que traslada su conciencia a un plano de evolución perfecta. También nos recuerda que la muerte no es una pérdida definitiva, sino un viaje anticipado hacia un entorno donde el dolor no existe y donde el amor familiar permanece como el pilar fundamental de la eternidad. Amigos, ya saben, no olviden dejar su like, compartir, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. También pueden darle hype al video, eso me ayudaría bastante porque YouTube sigue recomendando el video a más personas. Por lo pronto les voy a dejar un video que sé que les va a gustar. De este lado. Nos vemos en el próximo video.